Bueno, para los que no presenciaron la primera clase, ella es Yamila Quiroga, es egresada de la casa. La verdad que no es la primera vez que estamos brindando un ciclo de esta índole. Así que nuevamente te agradezco, Yamila, por tu predisposición y por siempre brindar este aporte a los nuevos estudiantes. Así que, bueno, agradecimiento y te doy el lugar a vos. Bueno, muchas gracias, Néstor, a ustedes, como siempre, por invitarme y por brindarle también esta posibilidad a los compañeros. Para los nuevos, para los que recién hoy se suman, mi nombre es Yamila Quiroga y como dijo Néstor, soy graduada de la Facu, soy licenciada en psicopedagogía y trabajo en la Universidad de Ezeiza, ¿sí? Dictando clases de alfabetización académica e introducción al campo profesional, que son justamente dos materias introductorias para las carreras de esa universidad. Lo que preparé hoy, teniendo en cuenta que seguramente iba a haber nuevos compañeros que se sumen a este taller, son unas plaquitas sencillas para ir repasando un poco lo que conversamos la vez pasada, ¿sí? Después les voy a ir pidiendo la palabra, como la semana pasada, para que podamos ir intercambiando, ¿sí? Dudas, consultas, y a ver si alguien ya pudo de repente aplicar o tener en cuenta alguna de las cosas que fuimos conversando y cómo les está yendo. ¿Está? Voy a compartirles pantalla para los nuevos y para los que estuvieron la semana pasada. ¿Te permite, Yamila? A ver, me parece que... Parece que no, ¿eh? Estoy inhabilitada, Néstor. Todos estamos inhabilitados, me dice el mensaje. A ver, dame un segundo que te voy a permitir que compartan. Bueno, les cuento mientras un poco lo que Ahora conversamos. sí, podría. Perfecto, gracias. Bueno, creo que ahí lo ven, ¿no? Sí, Ahí ahí está. aparece Yamila, está perfecto. Gracias, muchas gracias. La semana pasada para los nuevos fuimos conversando acerca de algunas de las técnicas de estudio o las que más se utilizan y sobre todo en los inicios de los estudios universitarios o terciarios, ¿no es cierto? Pero además fuimos pensando y proponiendo estrategias para que ustedes puedan abordarlas de una manera más amena y después vayan distinguiendo cuál es la técnica o cuáles son las técnicas que a ustedes más les sirve para poder llevar adelante el estudio de una o de varias materias a medida que las van cursando, ¿sí? La semana pasada conversamos acerca de el tiempo. Vamos a repasar un poco por arriba lo que conversamos la semana pasada. Tiempo, enfocarse en aprovechar el tiempo al máximo y elegir el momento del día de mayor concentración y menos interrupciones. Estos son tips para organizarse. Cada uno lo tomará o lo dejará en función de sus necesidades, pero es importante tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Que nos marcan a nosotros o nos orientan a estar despejados de un montón de cosas, ¿sí? Algunos, como dijimos la semana pasada, estudian mejor por la noche, porque es el momento del día en el que están más concentrados o libre de ruidos, libre de algún que otro distractor. También conversamos acerca del lugar, elegir el lugar apropiado, una mesa, un escritorio despejado u ordenado, teniendo a mano todo lo que se necesite para empezar. Todo lo que se necesite para empezar, teniendo en cuenta que, como dije, en relación al tiempo, no tengamos otros distractores, ¿sí? Por ejemplo, no sé, como dijimos la semana pasada, el celular, la televisión, etc. Si nosotros vamos a elegir
un lugar determinado, estaría bueno que llevemos con nosotros los apuntes, la bibliografía, la computadora, la lapicera, el cuaderno o lo que necesitemos para no tener que levantarnos y perder el tiempo y enfocar la atención ahí, ¿sí? También hablamos de la bibliografía. Dijimos que evitar la acumulación del material es importante. ¿Por qué? Si no llega el último día y estamos con todo el material sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no lo leímos, porque no empezamos o porque no sabemos por dónde empezar. Entonces, distribuirlo en diferentes días y horarios, ¿sí? Va a ser justamente apropiado para que ustedes no se les acumule y en último momento no sepan qué hacer, por dónde empezar, cuándo tengo el parcial, etc. Acompañamiento, que es algo que quedó por ahí flotando, pero no mencionamos la semana pasada. En todas las facultades, ¿sí?, se brindan diferentes espacios de apoyo y acompañamiento. Acá dice, solicitar apoyo en el caso de ser necesario para poder resolver una o varias temáticas que compongan las materias. Los diferentes centros de estudiantes, y no sé si también si habrá algún otro dispositivo en particular a nivel académico, brindan apoyo, y sobre todo en materias introductorias. No sé si todos son de este año, ingresantes de este año, o si son de años anteriores, pero seguramente lo han leído en redes, o lo han escuchado, o algún compañero les habrá contado. Se brindan apoyos de diferentes en diferentes materias y sobre todo en introductorias, ¿sí? El que necesite y pueda, estaría bueno que se sume a esas propuestas, sean curriculares o sean extracurriculares, de manera que si tienen alguna duda, mejor tener ese contacto con los compañeros, con un grupo de compañeros y con el profesor que esté a cargo de ese acompañamiento o de ese apoyo en una o varias materias, de manera que ustedes puedan saldar esas dudas, ¿sí? Pasa mucho, como dijimos la semana pasada, que no tenemos esa relación, ese encuentro con el otro. Y entonces muchas veces nos queda la duda y no sabemos para dónde ir, o qué significa bien este concepto, o cómo puedo relacionarlo, o no entiendo hacia dónde va el profesor, o es mucho y directamente no comprendo, que puede pasar, que pasa comúnmente, que no comprendemos un tema, varios temas, explicaciones específicas y demás. Así que el que pueda y tenga el tiempo, asesórese, busque en las redes porque hay acompañamientos y apoyo en materias, sobre todo, como les dije, en materias introductorias. Otra de las cuestiones que conversamos es el vínculo con los compañeros, ¿sí? Sobre todo en la virtualidad cuesta o costó mucho generar ese vínculo con el otro. Y por lo general los vínculos habilitan y me dan lugar a esto que comentaba anteriormente. A tener en cuenta cuestiones que me perdí cuando no estuve en una clase, a prestar atención a fechas, a prestar atención a si se repite algún tema, a prestar atención a un montón de cosas que se refuerzan con el vínculo con el otro, con los otros que son los compañeros, ¿sí? Piensen que en la presencialidad, por ejemplo, tenemos el recreo, tenemos la salida, tenemos los descansos, tenemos el buffet y nos encontramos con los otros. Pero en la virtualidad eso se perdió un poco. Entonces, quizás hacer algún grupo de WhatsApp o encuentros por Meet o lo que sea necesario como para estar al tanto de lo que va pasando en las diferentes materias, ¿no?, de la carrera que están cursando. Y otra de las cosas que mencionamos la semana pasada son las herramientas con las que tenemos que tener siempre a mano. Muchas veces, y sobre todo cuando somos estudiantes ingresantes, ¿no es cierto?, no tenemos en cuenta estas cosas que tenemos que tener a mano, sobre todo para ir tachando, porque muchas veces, a ver, voy al plan de estudios, muchas veces nos enfocamos en cuestiones específicas que imagino que ya ustedes están al tanto, como por ejemplo correlatividades de materias, ¿sí? Para saber si una materia es correlativa de la otra, tengo que tener el plan de estudio siempre a mano, ¿sí? De manera que yo sepa que este cuatrimestre tengo que cursar una materia para poder cursar el siguiente cuatrimestre la materia que le continúa, ¿sí?, su correlativa. Y muchas veces después cuando ya vamos avanzando nos viene al pelo ir tachando las materias que ya cursamos. Por otro lado, el calendario académico,
¿sí? El calendario académico de cada año, que obviamente está siempre en la página de la universidad, al igual que el plan de estudios. Nos va a orientar a nosotros y a guiar cuánto va a durar el cuatrimestre, cuándo va a empezar, cuándo son las fechas de inscripciones a materias, cuándo son las fechas de inicio de cuatrimestre, y así sucesivamente. Eso lo encuentran en el calendario académico. Después los programas de las materias. ¿Por qué es importante tener el programa de la materia? Porque muchas veces por ahí dejamos de cursar una materia y no damos el final cuando lo tenemos que dar, ni bien terminamos la materia, lo dejamos para más adelante. Y para más adelante, cuando cursé muchas otras materias, me olvidé cuáles eran los contenidos. Tengo los apuntes, tengo los textos, tengo la bibliografía y demás, pero me olvidé si están todos los temas ahí. Para eso necesitamos el programa de la materia, ¿sí? Eso nos va a orientar y nos va a guiar siempre, mientras que la estamos cursando, y si sucede, por ejemplo, esto, de dejar una materia y tener que rendir el final más adelante. Tener los cronogramas de clase, ¿sí? Tener los cronogramas de clase me va a ayudar a mí a orientarme, saber que en la clase 1 se vio esto, en la clase 2 se vio tal otra cosa, en la clase 3 quizás se repitan los temas, en la clase 4 aparezcan nuevos temas, pero el cronograma y todas estas cuestiones que fui nombrando me van a servir a mí para armar un cronograma o una agenda propia, ¿sí? Que tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente. Cómo me organizo, cuántas horas le dedico a una materia, cuántas horas le dedico a otra materia, y bueno, y después generar un esquema con, por ejemplo, tomando el calendario académico, fechas específicas de parciales, de finales, etc. ¿Está? De la gente que se incorpora hoy, ¿alguno tiene alguna pregunta? Hice un repaso rápido del listadito de cosas que fuimos conversando la semana pasada. No, genial. Lo único que te pregunto, ¿esto después lo comparten? No, me lo guardo para mí. Ah. No, sí. Después le pido a Néstor, se lo envío a Néstor y lo comparte con ustedes, no hay problema. Genial, gracias. No, lo preparé para ustedes, es diferente, obviamente. La semana pasada tenía el internet, andaba, iba y venía, entonces digo, si comparto por ahí me quedo sin comunicación. Pero sí, no hay problema, ni bien terminemos el taller, se lo comparto a Néstor y para así lo distribuyo entre ustedes. ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver, algo que voy a remarcar una y otra vez y seguro se van a aburrir de escucharme, con los que les voy a decir hoy que les dije la semana pasada, también muy por arriba. No hay una técnica ideal, ¿sí? Olvídense de eso, no hay una técnica ideal. Sí puedo decirles que estos tips, estas metodologías de trabajo, estas formas de organizarse les van a servir un montonazo, ¿sí? Lo aprendimos y lo tenemos que volver a aprender, sobre todo los que seguimos estudiando, ¿no? Siempre hay algo nuevo que descubrimos y que decimos, esto también me sirve. Esto otro lo voy a descartar. ¿Por qué? Porque tengo trabajo y a la noche ya no puedo estudiar como antes. Tengo que sí o sí ponerme a leer a la mañana, o a la tarde, o cuando mi hijo va al jardín, o cuando mi hija va al colegio, o cuando mi marido se va a trabajar. ¿Qué pasa? Y más nos pasa ahora con la virtualidad, ¿sí? Porque tengo que prender la cámara, porque estoy escuchando el perro, porque mis hijos gritan, entonces tengo que deshabilitar el micrófono, deshabilitar la cámara. Entonces, estos tips seguro que les van a servir, van a tomar los que les resulten necesarios. Las herramientas son súper importantes, siempre, y siempre van a hacerlo, eso no va a caducar nunca. El plan de estudios, saber las correlativas, la cantidad de horas que tiene cada materia, cómo está compuesto el programa de cada materia, el calendario académico, ¿sí? Y armar un cronograma propio. No importa que no tengan una agenda, no importa que no se anoten, sí importa que busquen sus estrategias. Les doy un ejemplo que hago yo y me pasó ahora en la virtualidad, ponerme alarmas en el celu, ¿no? Con anticipación me agendo una reunión. Bueno, ustedes con anticipación se podrían agendar, el que quisiera, ¿no? Digo una metodología. Agendar un horario
para estudiar una materia, agendar otro día con otro horario para leer otra materia. ¿Sí? Eso siempre les va a servir. Digamos, esto de las herramientas, que yo lo distinguí como herramientas, no caduca. ¿Sí? Siempre lo van a usar. Bueno, con respecto a las técnicas pasa lo mismo. Cada uno va a elegir su propia técnica, como les dije anteriormente, y cada uno va a decidir, ¿sí? De qué manera empezar y cómo seguir. Cuando lleguemos al final de todo, va a haber una descripción de eso también, ¿no? Para que quede claro y no resulte tan teórico. Porque a veces, digamos, por ejemplo, cuando el taller lo dictaba yo en la presencialidad es diferente porque venían algunos de ustedes con algunos ejemplos o con algunos textos y yo les iba remarcando o iba dando ejemplos con los mismos materiales que ustedes traían. Ahora se complica un poco. Entonces, no quiero que quede tan teórico esto, sino que ustedes puedan ir contándome, yo hice esto o yo no puedo tal otra cosa, y buscar ahí como un cauce para ir buscando diferentes alternativas por ahí. ¿Sí? La semana pasada dijimos, o trabajamos y mencionamos una lectura inicial o una prelectura, que dice, de un texto ayuda a identificar en principio las ideas globales que circulan dentro del mismo. No sé si se acuerdan que algunas o varios compañeros mencionaron que, por ejemplo, trabajaban o hacían esta primera lectura o estas primeras lecturas en el colectivo, en los ratos libres. Había una profesora o una docente que decía, bueno, en el recreo yo me siento y 15 minutos dedico a la lectura. Sirve y sirve un montón, porque es el momento que ustedes están relajados y quizás, digamos, incorporan, ¿sí? O conceptos o ideas generales que me van a ayudar a mí para tener un puntapié, ¿sí? De lo que viene. ¿Está? Digo un puntapié de lo que viene porque obviamente que con una lectura sola muchas veces no entendí nada. Ni hablar los que estudiamos, por ejemplo, ciencias de la educación, psicopedagogía y materias donde hay muchos conceptos, muchos autores, muchas teorías, ¿sí? Con una sola lectura sí me sirve para identificar, como dice acá, ideas globales, pero no voy a tenerla clara con la relación de conceptos y demás. ¿Está? También mencionamos la semana pasada la toma de apuntes como un recurso válido y relevante a la hora de estudiar. Dice, esto ayudará a distinguir también, pero en parte, las ideas principales. ¿Por qué pero en parte? En parte porque casi siempre el docente, a la hora de exponer una clase con diferentes temas, de acuerdo a ese cronograma que mencionaba yo al principio, hace relación y hace mención, por ejemplo, puede ser a biografías del autor, a relación con temáticas ya conversadas en clases anteriores, hace relación también a temas o autores que pueden suceder en las clases siguientes y demás. Entonces es importante, lo vamos a ver bien descrito más adelante, pero es importante tener en cuenta que si tenemos esa lectura previa inicial de acuerdo a, miren como todo tiene como es como un hilo conductor que atraviesa, ¿no? Si yo tengo esa lectura inicial o esa prelectura, sí, que puede ser una, pueden ser dos, previo, por ejemplo, a una clase, seguramente la toma de apuntes sea diferente. ¿Sí? La mayoría, y sobre todo cuando empezamos, no lo hacemos a eso. Estamos esperando a ver qué dice el profesor en la clase, a ver si engancho algo y puedo agendármelo para tenerlo en cuenta para el examen. Pero créanme que lecturas previas a una clase, sabiendo qué temática es la que viene en la clase que viene, me va a venir al pelo para poder agendar y distinguir qué es lo importante de esa clase. ¿Sí? Estamos repasando lo de la semana pasada, sobre todo para la gente que se incorpora hoy. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano o escribir en el chat. ¿No? Bueno, sigo un poquito más. Subrayado y notas marginales. Ambos son considerados recursos para distinguir, marcar o resaltar conceptos, ideas principales, temas y subtemas.
La semana pasada conversamos también acerca de esto y muchos decían, bueno, a veces no sé qué es lo importante y qué es lo que no. A veces para mí todo es importante. El subrayado y la nota marginal sirve para tener un registro propio y después terminar en me voy adelantando, en un resumen, que es algo que no trabajamos la semana pasada, en un resumen, ¿sí? Marque todo o no marque todo, es indistinto. Lo importante es que a ustedes les sirva esa marca, que puede ser de un renglón o de todo el párrafo, para hacer referencia a algo que después voy a tener que tener en cuenta a la hora de armar un esquema de trabajo cuando me siento a estudiar. No sé si voy muy rápido, sobre todo para los que se incorporan hoy. Pero el subrayado o la nota marginal me van a dar pie a mí para encontrar a simple vista los conceptos y las ideas principales, porque generalmente los autores hacen lo mismo que hacen los profesores cuando ustedes están en las clases. Hacen mención de algo que ya sucedió, remiten a otro autor, se fundamentan o se apoyan en tal o cual teoría, se contraponen con algún otro escritor, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, para que ustedes distingan en ese texto ideas principales, conceptos y demás, es una buena técnica el subrayado y la nota marginal. ¿Sí? Todas son buenas técnicas. Repito, cada uno elegirá la apropiada, la que más le convenza, la que más le sirva. ¿Sí? Remarco esto justamente porque, por ejemplo, en el subrayado hay muchas técnicas y una es que, por ejemplo, se utilicen más de un color, por ejemplo, para el subrayado. ¿Sí? Entonces, con color amarillo marco las ideas principales y con el celeste marco los ejemplos. Estoy inventando los colores, pero hay técnicas específicas para el subrayado que no vamos a trabajar ahora. Bueno, después conversamos acerca del cuadro sinóptico o mapa conceptual. Resulta más práctico el cuadro, habíamos conversado en la clase pasada, ya que permite realizar una síntesis de los temas organización, relación entre conceptos y autores. ¿Sí? El cuadro sinóptico me va a habilitar a mí a poder hacer esas relaciones estructurales desde lo global y desmenuzándolo. ¿Sí? Desde las ideas principales, después los temas, los subtemas, pueden ser ejemplos, pueden ser relaciones, etc. Diferente el mapa conceptual, que no es que no puedan usarlo, el que prefiera lo puede hacer, pero lo que sucede con el mapa conceptual es que por lo general engloba conceptos, básicamente conceptos. Entonces, si no leímos en profundidad, si no llegamos a una lectura comprensiva, si no pudimos avanzar a hacer un resumen, difícilmente logremos esquematizar o formular un mapa conceptual, que solo me va a remitir a ideas principales y referidas a otras ideas sin conectores, sin ningún conector adicional. ¿Sí? Más adelante voy a dar ejemplos, así que no hay problema por eso, si no lo comprendieron. Lectura comprensiva, la semana pasada no llegamos hasta acá, pero para los nuevos vuelvo a preguntar y hacer un parate, así de paso tomo agua. ¿Alguna pregunta con respecto a lo anterior? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Vienen utilizando estas técnicas? ¿Alguna no la conocían? Se fueron a dormir. Bueno, sigo un poquito más. La semana pasada nos quedamos acá y sí, yo a los que ya participaron les envié una ficha, ¿sí? Para que lean un poco y se empapen de lo que es la lectura comprensiva en sus diferentes formas. ¿Alguien lo pudo leer? No. Bueno, hago un breve resumen porque después también lo vamos a vamos a rescatar cada una de las técnicas. Dice acá, con la lectura comprensiva nos abarcamos en el inicio del trabajo del estudio. ¿Sí? La lectura comprensiva es el inicio del trabajo del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos quedar solo con que
la repetición de lecturas me va a ayudar a mí o me va a hacer rescatar la totalidad de los conceptos y por eso llegar a estudiar, ¿sí? Para eso están los diferentes esquemas, ¿sí?, que ustedes se van a ir armando, preparando, que tienen que ver con estas técnicas, y de ahí en más, sí, se puede decir que ustedes empiezan a estudiar. La relectura es indispensable, obviamente, indispensable para que ustedes puedan estudiar y aprender de aprenderse, de tomar esos conceptos, valorarlos y poder llegar a relacionarlos, unirlos, criticarlos, compararlos, ejemplificar a partir de ellos y demás. No es tarea sencilla, porque sí, es verdad que ahí es cuando nos embarcamos a estudiar, pero teniendo en cuenta este espacio que debemos lograr, este tiempo que le tenemos que dedicar, esta forma de agendarnos, digamos, hacernos un listado de hasta dónde podemos ir y qué es lo que queremos conseguir, digamos, se logra, ¿sí? Se logra. Con la lectura comprensiva llegamos a tener una aproximación directa a lo que queremos llegar, que es estudiar para un parcial, o estudiar para un final, o estudiar para un práctico, ¿no? Y después tenemos el resumen, que es la técnica que mayormente se utiliza y la gran protagonista entre el resto. El resumen organiza la información de manera precisa y completa, ¿sí? Más adelante vamos a hacer, como les dije hoy, un punteo de cada uno de ellos, pero es importante el resumen siempre y cuando, ¿sí?, esa información que dice acá, la organizamos de manera correcta y concreta. ¿Está? Es difícil que podamos llegar a hacer un buen resumen si no nos armamos un esquema de trabajo, si no dedicamos el tiempo que tenemos que dedicar, si no tenemos a mano todas las herramientas que mencionamos al principio, y si no hacemos un repaso general y logramos una lectura comprensiva, difícilmente el resumen va a resultar el más apropiado como técnica, ¿sí? Si bien es el que todos usamos, o el que la mayoría usamos, lo que la mayoría usamos, es difícil llegar a un buen resumen si no tenemos toda esa información, todas esas herramientas, todos esos datos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ayúdenme porque no me da la voz. No, pero estaban escribiendo bastante en el chat. Uy, perdón por el ruido. Gracias, Ana. Voy a ir respondiendo las preguntas. ¿Querés que te las vaya diciendo, Yamila? ¿Me haces ese favor? Dale. A ver. Yo estudio aplicando un poco de todo. Después dice, Alba dice, sí, utilizo subrayado y estudio con una compañera. Resaltamos lo que nos parece principal. Estudiar con otro ayuda mucho. Y después pregunta, Miriam dice que no le quedó claro lo del cuadro sinóptico. Ah, buenísimo. Miriam, ahora más adelante lo vamos a ir repasando, ¿sí? Pero para que tengas en cuenta una diferencia entre cuadro sinóptico y mapa conceptual, es que el cuadro sinóptico por lo general me habilita a poder hacer relación entre uno o varios conceptos, uno o varios autores, y además por lo general, a ver, no sé si se acuerdan gráficamente y mentalmente, pero entre flecha y flecha, entre unión y unión, siempre hay un conector, siempre hay una palabrita que me conecta con otra. En cambio en el mapa no. En el mapa conceptual vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Pero solamente eso va a englobar o va a encuadrar conceptos y subconceptos, temas y subtemas, sin ningún otro conector. Igual ahora lo vamos a ver más adelante. Después no hay preguntas, Yamila. Bueno. A ver, quiero ver si... Bueno, Adriana dice que es su primera clase y dice que su problemática es la comprensión. Justamente anoche cuando pensaba en el inicio de esta clase o de este encuentro, pensaba en eso, ¿no?
puede surgir esta pregunta de cómo llego a comprender. No sé si es la primera clase de la compañera, pero creo que me dijiste que sí. Es difícil comprender, vamos a hacer una vuelta atrás con esto, que siempre vamos a ir a lo que primero mencionamos para rescatar estas cosas. Es difícil tener en cuenta las lecturas iniciales y las relecturas, hasta llegar a la lectura comprensiva. Porque si no, cuando tengo que llevar adelante, por ejemplo, un práctico de metodología de la investigación, no sé por qué está mal definido el objetivo principal o los objetivos específicos. ¿Y ahí qué pasa? Doy un ejemplo con una materia, y lo doy por darlo. Doy un ejemplo de por qué. Puede que no esté mal la idea o la hipótesis de esa investigación, puede que no esté mal el objetivo general o los objetivos específicos. Pero si no llegué a comprender, que es justo lo que vos lo que estás planteando, la teoría difícilmente lo puede aplicar a la práctica. ¿Sí? Y eso se lleva a cabo o se lleva adelante a través de la lectura, de esa lectura inicial, la lectura comprensiva. Y perdón la insistencia con esto, pero es lo que más vale a la hora de estudiar y comprender. Primero comprender para poder después estudiar. Más adelante también lo vamos a ver, pero hay un montón de herramientas con las que muchos antes no contábamos, que tienen que ver con esto, ojo, igual con lo que voy a decir, porque siempre hay que tener bien en cuenta la fuente, la búsqueda en internet, ¿sí? Yo tengo el programa de la materia, tengo los contenidos de la materia, tengo los textos, la bibliografía, tengo mis resúmenes, sigo sin comprender, o me falta una vueltita de tuerca. ¿Qué es lo que no comprendo? Doy un ejemplo, puede ser cualquier otro. ¿Qué es lo que no comprendo? Piaget. ¿Qué tengo? Esto. Justo este texto es súper duro, es súper complejo. Para mí sola no, capaz que para muchos compañeros más. Bueno, a ver qué dijo Piaget en tal libro, tal año, en tal contexto. Googleamos. Ojo con la fuente siempre, ¿sí? Tienen que tener cuidado de dónde sacan ese otro esquema, ese otro resumen, ese otro trabajo de Piaget en ese año con ese libro. Pero muchas veces el contexto general me va a ayudar a comprender un poco mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me traba? ¿Sí? Les digo, le brindamos acá un montón de herramientas para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Y puedan, y que todo esto les resulte más ameno, pero ustedes también pueden generar sus propias estrategias. Una es esa que, como dije recién, antes nosotros no teníamos, que es googlear, buscar otras fuentes, buscar otra información adicional. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca. Ahora existe la biblioteca, pero esto se utiliza mucho más, ¿sí? Lo que es polifonía y las otras voces, ¿sí? Que muchas veces un mismo autor renombra a otros autores para remitir una temática en particular. Y ahí es cuando se nos complica y dejamos de comprender, ¿sí? No sé si te ayuda lo que te estoy diciendo, pero creo que es un combo de cosas que vos tenés que ir buscando para ir desmenuzando esos textos que no comprendes o que te cuestan un poquito más. Yanel cuenta en el chat que dice, mi problema es la comprensión y más complicado es en el momento de hacer preguntas y no se me entiende. Como que yo pregunto una cosa pero la otra persona entiende otra y ese es un gran problema. Bien difícil, está bueno el planteo porque seguramente pase, o les pase a otros. Hay que ver, Yanel, si efectivamente la transmisión de tu consulta, ¿sí?, es la correcta como para que el otro te haga una devolución y vos la comprendas también, ¿sí? No sé si te referís a profesor, no sé si te referís a compañeros, pero por lo general pasa eso. Si veo que muchos o varios no me comprenden, hay que ver si yo estoy planteando bien la pregunta, ¿sí?, o las preguntas o las dudas. Para eso, y si te referís específicamente a lo que es estudiar, tenés que tener en cuenta lo que venimos diciendo hasta ahora. Lectura, lectura comprensiva, distinguir conceptos, distinguir ideas, y si no comprendo uno o varios conceptos, bueno, profesor o chicos, mis compañeros, no entiendo esto, ¿ustedes lo entendieron? Pero para eso yo necesito revisar en mí, a ver si estoy dando
una buena presentación de mis preguntas, de mis consultas. No sé si te respondí, por ahí es algo muy específico, pero siempre que los otros no comprenden hay que ver cómo lo estoy planteando yo. Si son varios, hay que ver por cómo lo estoy planteando yo, cómo estoy planteando esas preguntas, qué es lo que sé y qué es lo que no sé antes de hacer ese planteo, porque muchas veces, repito, si son varios los que no comprenden, tal vez sea que yo no estoy planteando bien esas preguntas o esas consultas. Ella escribe también en el chat, dice, claro, es en general, que como que habla en general, pero que notó que le pasa eso con los profes. Después, Bueno, sí. Adriana habla de la oralidad, que ella tuvo que dejar una materia eh, porque no se sentía preparado, no se animó a dar un oral. A ver si, no sé si está, Adriana, si podés decir que sea a través del chat o con tu palabra, pero si no te animás a través de un chat, ¿qué carrera cursás? Y con esto es para todos. Para el caso es indistinto qué carrera elegiste o qué carrera estás cursando o a qué te vas a dedicar, pero a muchos nos pasó eso, sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta de que nos vamos a dedicar a eso y que la oralidad es algo fundamental en cualquier profesión. Y más hoy por hoy, nadie puede desligarse de eso. Estudies una carrera en la Facu de Sociales, que somos los que más usamos la voz, y muchas veces tenemos que tomar la palabra, porque aunque seamos asistentes tenemos que tomar la palabra, aunque seamos administrativos tenemos que tomar la palabra, aunque seamos ayudantes de profesores tenemos que tomar la palabra, ¿sí? Aunque seamos profe de económicas, lo mismo. Si somos abogados y estamos en la de derecho, lo mismo. Si estudiamos en un instituto de formación docente, lo mismo, ¿sí? Si trabajamos en software, lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi trabajo puede estar en una computadora. Y por lo general, por ejemplo, ¿no? Di el perfil de software. Por lo general parecen personas aisladas, que no conversan y demás. Pero siempre tienen que tener un compañero a mano para preguntarle cosas o para escuchar cosas del compañero y poder usarlas y sumarlas a su trabajo. Entonces, la verdad es que, te repito, cualquier profesión requiere de la oralidad. El miedo se va perdiendo con el tiempo, o la inseguridad en la oralidad. Se va perdiendo con el tiempo, pero créeme que es súper necesario para cualquier profesión y más en la actualidad. Hola, hola. Soy yo, Adriana. Hola, Este, Adriana. Di una sola vez introducción a la educación y quedé paralizada. Primera, segunda pregunta bien, tercera, corrientes, algo que lo sabía prácticamente como el ABC y quedé paralizada, en blanco. Y después me preparé en otras oportunidades y no la pude dar por inconvenientes personales, ¿no? Pero es algo que lo quiero dar. Ahora sé que encima es presencial, yo comencé en la virtualidad, entonces es como que conozco los pasillos, el buffet y esos 15 días del curso, nada más. Y bueno, nada, ahora tengo sí otros finales para que estoy anotada ahora, que estoy cursando, que van a ser orales. Entonces me tengo que sacar ese miedito, esa cosa, ese no sé, el no sé qué. Nada, es eso. Quería plantear eso. Cómo Está enfocar un buenísimo. oral, tal vez. Sí, sí, digamos, eh, obviamente hay estrategias para cada metodología de evaluación, así como las hay para la oralidad, pero claramente hay varias cosas. Primero voy a remitir a lo que vos decís, esa cosa de que pasaste por la Facu un par de veces presencial y nunca más. A todos nos pasó, no esto de estar aislados, obviamente, ni de trabajar solamente desde la virtualidad, que nos sentimos chiquititos, ¿no? Adentro de una estructura tan grande. Cuando empecé a estudiar yo tenía 18 años, imagínense que para mí la facu yo era una cosita chiquitita y miraba para arriba así, no entendía nada ni qué iba a hacer de mi vida, pero esas inseguridades se van perdiendo. Metodologías y estrategias para la oralidad hay, metodología y estrategias para la escritura hay.
Lo que sí está mal, digo, tenés buena dicción, te expresás bastante bien, entonces, lo que sí, voy a dar un dato por ahí particular, obviamente no sé si es tu caso, pero soltarse y perderle el miedo a esto, porque, repito, es parte de cualquier profesión en la actualidad, de cualquiera de ellas, por un lado, y por otro lado, no sé cómo estudias, tal vez estés en el camino correcto, ojo con estudiar de memoria, sobre todo cuando hay mucha bibliografía. Tal vez no fue tu caso, tal vez no fue tu situación, pero ponernos en blanco y nos ha sucedido a todos y un montón de veces seguramente. Sí, puede ser, puede ser. La verdad es esta, yo me estoy manejando desde que comencé con un celular. O sea, el celular tiene toda mi, es mi computadora, es mi mini computadora. Y el año pasado no pude comprar apuntes, entonces me manejaba con resúmenes, lo que podía bajar de archivos, me colapsaba la memoria, todo, un montón de cosas, ¿no? Además, tengo 54 años, o sea, es algo que lo quiero hacer con ganas, lo hago con ganas. Entonces, no es la palabra me frustro, porque yo sé que puedo ir más allá. Quiero encontrar el más allá, el dar el oral bien, el encontrar los puntos, el enamorarme de Freud, qué sé yo, esa cosa, digamos. Le tomé más cariño a la materia, siguiendo repasándola y todo esto, pero lo que uso, que es un celular, por ahí no me estaría ayudando. Y la bibliografía es bastante, pero no sé, me parece que por ahí el problema está en mí, pero lo que quisiera es el miedo, me tengo que sacar ese miedo. Eso creo que es mi punto, porque a esta edad yo digo, hablo bien, hablo todo, pero frente al oral es como que, no sé, es eso. Digamos, ¿es tu primera carrera o vos ya estudiaste otra cosa en algún momento? Estilista, mi primer carrera. Ama de casa, estilista. Bueno, sí, a ver, son un montón de cosas juntas, ¿no? Un desafío porque estás haciendo algo que te gustaría a vos poder llevar adelante. Eh, Esto de perder el miedo, ¿no? Imagínate, em, no sé si el miedo viene por que estás enfrente de un dispositivo y no enfrente de una persona, pero tal vez quizá te pase de lo mismo cuando tengas que enfrentarte a un profesor, ¿no? Y estas Claro, dificultades que nos atraviesan, ¿entendés? Porque a todos nos pasó, lo conversamos la semana pasada, no sé si estabas, de tener solamente el celular, de que empezamos a estudiar o a dar clase y se nos rompió la computadora, o se nos rompió el celu, que nos pasó a la mayoría, y perdimos la mitad de las cosas. Son todos como desafíos. Después, cada uno va buscando sus propias estrategias. Muy valedera sería cualquiera de las técnicas de estudio, pero también uno se puede hacer a la hora de rendir un oral un punteo de temas que no se puede olvidar, ¿no? Por ejemplo, esto que tengo yo acá, que es recontra desprolijo, pero que si me pierdo o no sé, o surge otro tema y para no irme de mambo, digamos, retomo con el punto 1 o con el punto 2. Estrategias hay un montón, siempre y cuando ustedes se puedan apropiar de algunas de estas técnicas y las hagan suyas, ¿no? Porque son técnicas de estudio para la escritura y para la oralidad esta, ¿eh? Ojo, ojo. Cualquiera de estas técnicas sirve para la escritura o para la oralidad. Ninguna me va a ayudar un poco más para una y un poco más para la otra. Cada uno buscará el recurso válido que le parezca pertinente, pero todas sirven para ambas. Entonces, sí, perder el miedo es una, por ahí el celu y leer tan chiquitito y no tener el papel en la mano. Yo soy de la vieja escuela y yo necesito el papel. No puedo tener otra compu o un celu que me guíe si no tengo el papel. Pero ¿cómo hago? ¿Viste? Ahora en la virtualidad, muchas veces, ¿cómo imprimo? ¿A dónde voy? Bueno, me hago un esquema. ¿De qué manera? De esta manera, toma de nota, toma de apuntes. Y después, bueno, otra de las cosas que mencionábamos la semana pasada es hasta dónde puedo yo, ¿no? Digamos, no creo que haya un límite en general
Cada uno se pone su propio límite. Hay que ver el tiempo que tenés también, la disponibilidad. Si pudiste intercambiar con otros, por ejemplo, ¿no? Para saber si vos estabas bien orientada, por ejemplo, ahora cuando tuviste que rendir ese oral. No sé Sí, cómo es sí, eso. tuvimos un lindo grupo, por eso la verdad que se armó varios lindos grupos, porque en la virtualidad la verdad es que se arman diferentes grupos. Tenemos dos grupos desde el año pasado, de chicas que nos anotamos desde el principio, quedamos, compartimos una materia y fuimos quedando con otras materias, aunque tengamos diferentes carreras. Y esto de estudiar en grupo, de las clases de apoyo también me ayudó muchísimo. Y ahora, para esta última vez que no la pude dar, me hizo un cuadro conceptual, red conceptual, todo. Y bueno, por eso estoy un poco más segura con respecto a eso, pero es el miedito. Y estudiar juntas estudiamos con algunas chicas. Así que vamos a ver ahora cuando nos presentemos, que creo que va a ser en diciembre porque a octubre no llegamos. ¿Y que el oral ese es grupal o es individual? Individual. Digo, nos preparamos porque de todas las chicas, digamos, la más canchera vengo a ser yo, porque la he cursado el año pasado, por eso. Y Entonces, si entonces sos por la más ahí, canchera, tenés que explicarle a sí. todas, salvarle la vida a todas y aprobar vos también, de paso. Sacar Claro, ese miedo y aprobar vos también. pero sería algo así, nosotras hablando, yo le voy diciendo, pero sí, mirá que es así, 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 y viene por acá, y todo bien, pero en el oral, tal vez fue mi primer oral y después por ahí estaba más canchera después, tal vez, no sé, pero lo tengo que dar, o sea, me tengo que animar, me anoto, no me anoto, me anoto, no me anoto, es esa la cuestión. Pero entre nosotras no, lo hablamos y nada, re bien, entienden re bien. O sea, si mal no explico, si ellas me preguntan y yo en el momento, y sin tener los apuntes, porque es una materia que yo ya di el año pasado, aunque me quedó colgado el final. Entonces, si tengo el concepto en mi cabeza, ¿cómo no puedo decirlo cuando me lo preguntan? Esa es mi cuestión. No podés decirlo porque no lo comprendés o no podés decirlo porque en el momento de exponerlo no llegás a hacer por ahí esas relaciones. Tal vez lo último. Tengo la relación, tengo todo en la cabeza y me quedo, algunas cosas me quedaron y hay otras que y son las cosas que son las principales, pero son las que más sabía, de las que más estaba segura. También tuve un solo oral en toda mi vida, Ah, convengamos. bueno. Ah, está bien. Claro, es un solo oral en toda mi vida. Ya siendo una persona grande entrando, digo yo, voy a poder un oral, a ver. Pero no, me resultó que el oral me inhibió eso. Bueno, es hasta que le encuentres la mano, ¿no? Es importante cuando pasan esas cosas, porque suelen pasar, y más en el oral, en los orales, rescatar esas cosas que no comprendí a la hora de que el profesor me formula la pregunta. No sé si se Claro. entiende. Sí, Es entiendo, importante, entiendo. lo vamos a ver al final del taller, pero es importante tener en cuenta lo que me pregunta el profesor, ¿sí? Uno de los géneros discursivos más importantes, además del resumen, que es un género discursivo porque son obviamente los resúmenes de creación propia, lo vamos a ver más adelante también, es esto, ¿no? La dificultad que aparece, y lo notamos mucho los docentes, en la comprensión, ¿sí? A la hora de leer la consigna, en este caso de escuchar la consigna. Muchos, muchos, muchos estudiantes, iniciales y avanzados también, no es que desconozcan el tema, no es que no hayan estudiado, no es que no puedan hacer relaciones, no es que no puedan dar ejemplos, es que precisamente no respondieron a la consigna, ¿sí? No logran responder a la consigna. Con esto quiero decir, para graficarlo un poco más, a ella le pasó en el oral, pero puede pasar en un escrito. Siempre fundamentar va a ser fundamentar,
relacionar va a ser relacionar. Entonces, el foco de la respuesta tiene que estar, o tiene que girar en torno a esa fundamentación, a esa relación, a esa ejemplificación. Quizá lo que te haya pasado a vos es un poco de todo, ¿no? Esto de no tener a mano la bibliografía, el celu, y leer del celu, tu primera vez dando un examen oral, y además de eso, no poder llegar a comprender o a distinguir esa respuesta que espera el profe, en relación a estas cuestiones que van apareciendo, que cambian la estructura de la pregunta, justamente por lo que dije recién. Fundamentar es solo fundamentar y no es comparar. Si el profesor pide que uno fundamente, tiene que fundamentar. Está bueno que después además puedas comparar, pero tenés que poder fundamentar, por ejemplo, una teoría, ¿sí? Relacionar con tal otro autor y eso nada más. No desglosar todo Piaget. Si te pidieron relación entre Piaget y Freud, bueno, relación entre Piaget y Freud, nada más. No contar la biografía, dónde vivió, el profesor te está pidiendo eso. Eso tiene que ver con lo que digo ahora, un género discursivo bastante importante y en donde los profes encontramos por ahí varias fallas. Que no es algo que no se pueda subsanar con el tiempo y aprender. Entonces después ya tiene lógica para vos y lo implementás directamente, en un oral o en un escrito. Que escuchándolo yo creo que sí me sucedió, me pudo haber sucedido. Sí, sí. Claro. Y te repito, es importante rescatar eso que vos por ahí ahora das cuenta con lo que yo te estoy diciendo, pero además de eso, podés analizar y podés atar cabo con las respuestas que vos diste. Y también tener en cuenta lo que el profesor te preguntó, porque en la próxima seguramente vayas por el mismo lugar, o el profesor vaya más o menos por el mismo lugar. Claro. Bueno, Entonces, muchas gracias. si ya Muchas tuvimos gracias esa porque experiencia, si ya tuvimos esa experiencia, rescatar lo que nos queda de eso para poder aplicarlo la vez siguiente. perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a vos. Yamila Sí. había levantado la voz, Viviana, si no me equivoco, Bueno. o Analía, ¿no? Porque me figuraba y ahora no me figura. ¿Quién había levantado la mano? Perdón, ¿eh? Sí, era yo, pero era un poco también lo que estaba hablando Adriana, creo. Que a veces cuando uno va a dar un oral, también lo que te pasa es que te agarra como ese estrés, que yo le digo que me olvido hasta el nombre de mis hijos cuando voy a entrar. Por más que yo sepa todo, que estudié, que lo vengo repasando, lo hablo, lo charlo con mis compañeras y demás, porque en el momento del oral son más los nervios que te juegan en contra que por ahí los conocimientos que uno tiene que adquiridos. Nada, eso quería decir. Sí, y pasa también que uno se prepara porque además uno va buscando diferentes cosas, ¿no? Uno va preguntando, che, vos que ya la cursaste, ¿qué toma el profesor? Toma esto, esto y esto. ¿Pero no te preguntó de lo otro? No, no me preguntó. Bueno, listo, entonces yo me anoto. Pregunta esto, esto y esto. Bueno, me preparo para el examen. Ese día justamente el profesor preguntó algo que no me habían dicho. Y a mí se me quemaron los papeles porque yo me preparé y me apunté esto que me dijo mi compañero que tomó el profesor o la profesora. Y ahí es donde sonamos. Por eso decía hace un ratito, por ejemplo, con el resumen. Es importante tener en claro toda la información. En este caso, todos los temas que componen el programa. Todas las posibles relaciones, todas las posibles preguntas. Siempre el profe va a preguntar, no sé si algo parecido, pero se va a enfocar en algo que le parece como más redundante, más importante, más abarcativo. Pero eso no quita de que justo ese día el profesor preguntó otra cosa. Entonces, una forma de organizarse es justamente tener en cuenta todo lo que abarca el programa de la materia. ¿Sí? Porque esto de nublarme, y quizás suceda también cuando me preguntan algo que o que no leí, o que no estudié, o que en ese momento no se me hubiera ocurrido, o mejor dicho, cuando estudié no se me hubiera ocurrido hacer esa relación, hacer esa comparación. Fundamentar acerca de un tema que justo lo pasé muy por arriba, o lo leí muy por arriba. Entonces me bloqueé. Y por ahí el tema siguiente, o lo que me pregunta el profesor como una cuestión nueva, en un oral o en un escrito, la pierdo, la perdí. ¿Por qué? Porque me nublé con lo anterior, porque seguro que le dije cualquier cosa y ahora cómo vuelvo.
Y eso es lo que pasa. Entonces, más que importante, repito, utilizar cualquiera de las técnicas, pero a su vez siempre con estas herramientas, ¿sí? El profesor puede preguntar más o menos lo mismo siempre en cada final o en cada parcial. Pero si justo ese día preguntó otra cosa, no me puedo quedar en blanco. Tengo que poder superarlo, ¿sí? Tengo que poder tener estos recursos propios que me habiliten a mí a seguir adelante, un coloquio, ¿sí? Una siguiente pregunta en un examen, o lo que sea, ¿sí? Sea en la oralidad o en la escritura. ¿Alguien más? No sé si habló Viviana o la otra compañera que quería aportar algo. Roxana, o sea, Karina, Roxana y después Eva y Valeria, todos plantean que el miedo a la oralidad y cómo preparar un examen oral, que no saben cómo encararlo. A ver, más o menos lo que dije hasta ahora, que fui respondiendo al resto de las compañeras. La organización de un examen, sea oral o sea escrito, es más o menos la misma. Existen técnicas específicas, pero después hay una cuestión personal que tiene que ver con cada uno. Esto de perder el miedo, esto de primero clarificar cada uno de los temas, de los textos, poder tener en claro y saber que van a aparecer estas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, preguntas de ese tipo, con cuestiones que tengan que ver con fundamentar, relacionar, comparar, ejemplificar y demás. Tengo que estar preparado para una lectura y a un aprendizaje, y para un aprendizaje significativo, ¿sí? Que me ayude a mí a no aprender y a no estudiar de memoria. Eso siempre lo voy a decir y siempre lo voy a remarcar, y lo suelo decir en mis clases y lo suelo decir en los talleres. No estudiar de memoria, ¿sí? Porque eso me limita y me condiciona el 100% de las veces. ¿Cuándo? Cuando pasan estas cosas, que pregunto cómo es un examen a un compañero y me sale con una cosa y yo estudié solamente lo que me dijo el compañero. O todos dicen que tal profesor solamente pregunta por esto y yo descarté lo demás. O leí parte de la bibliografía y el resto más o menos lo que dijo el profe en clase. Más o menos. Y no me sirve. No me sirve porque yo tengo que tener el conjunto de todos estos recursos que yo fui mencionando anteriormente. El uso de al menos una técnica de estudio. De al menos una técnica de estudio. ¿Sí? Y nada, después uno mismo, como le comentaba hace un rato a la compañera, se va soltando, va buscando nuevas estrategias, se va haciendo algún punteo, se va haciendo algún mapa, se va haciendo algún cuadro sinóptico, ¿sí? Algo que le ayude de apoyatura, que también obviamente lo hemos utilizado en la presencialidad, o como profesores o como estudiantes, ¿no? El hecho de dejar al estudiante que traiga un mapa, que traiga un cuadro, que traiga un punteo de cosas, que prepare un tema, porque después van a aparecer una variedad de, de cuestiones que se van a ir dando en cada materia o de acuerdo a cada metodología de trabajo de cada materia, ¿sí? Pero los recursos siempre son de uno, y siempre uno los tiene que tener a mano para aprovecharlos al máximo. ¿Está? No sé si fui respondiendo de a poco, pero evidentemente a varios le pasa esto con la oralidad, ¿sí? Y de cómo perder el miedo. Imagínense entonces, para los que estudian en la facu, rendir un examen oral virtual de un idioma, ¿no? Piensen en eso, y más para los que no la tenemos tan clara con los idiomas. Súper complejo. Entonces, ir buscando estas herramientas, ir aprovechando estos recursos, ir explorando diferentes alternativas, tomar la voz y la palabra de los compañeros, escucharnos, aprender a plantear, ¿sí? Dudas o consultas, buscar esa apoyatura, ¿sí? Si necesitan en alguna materia introductoria, si no tienen compañeros en estos encuentros que hacen en la facu. Eso me va a habilitar a mí y me va a llevar a mí a después ser la portadora de voz muchas veces de un grupo, como es el caso de la compañera, que por ahí dice, la tengo más clara, entonces ayuda a los compañeros, por lo menos para prepararse. Después no me salió a mí la oralidad, dijo la compañera, pero los ayudo a ellos a
encontrar nuevas maneras de encarar una materia, ¿sí? Todo eso es válido, todo eso es recurrente. Con el tiempo les va a parecer una pavada y se van a olvidar de esto que les está pasando ahora como ingresantes. Pero está bueno, los que podemos, ayudar a los otros a perder ese miedo, a perder esa inseguridad, ¿sí? Y a generar encuentros como estos que tenemos ahora los viernes, para habilitar un montón de posibilidades que pueden ir apareciendo y aprovecharlas para uno mismo. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, hasta ahora no hay en el chat de Yami Bueno, preguntas. No sé si alguno quiere hablar, alguno tiene alguna pregunta más. bueno, leo las últimas dos. Bueno, hay una compañera, un compañero, que dice que está en segundo año. No, compañera, y me pongo nerviosa y estoy cursando segundo año. Esa era la que recién Esa ya me habíamos la hablado. leíste. Sí, leímos Y todas, que eran todas más listo. o menos apuntaban a lo mismo. Ah, voy con el último y dejamos, y ya cortamos hasta la semana que viene. No sé si lo leíste vos, pero dice que no sabe cómo preparar un tema para el oral, un tema. Lo primero que hay que hacer para poder preparar un tema y distinguir un tema para un examen oral, si quieren me lo agendo y lo retomamos la semana que viene, es estratégicamente distinguir un tema que pueda relacionarse con el resto, ¿sí? Con el resto de los temas del programa, con el resto de los conceptos de uno o de varios autores. Si quieren, preparo algo para la semana que viene relacionado con, sí, dice Miriam, con la oralidad, y nos enfocamos en eso. ¿Les parece bien? Porque por ahí fui rápido para la gente que recién se suma hoy. Bueno, encuentros, ahí pregunta una chica que se sumó tarde, son 6, vamos por el segundo. Perdón si fui rápido, perdón, me frenan, si me tienen que frenar. La semana que viene sería el tercero. Bueno, y trataremos de, a partir de estas preguntas voy a preparar algo con la oralidad para la semana que viene, se los prometo. Nos encontraremos el viernes a las 10 y Néstor seguramente les diga si vamos a utilizar el mismo link o si van a generar un nuevo link para encontrarnos la semana que viene. Seguramente generaremos un nuevo link, porque como las aulas virtuales son varias, me las definen 1 o 2 días antes cuál se van a utilizar, por eso no les puedo confirmar si va a ser el mismo u otro. Con respecto a las clases, están grabadas, ahora se va a descargar la segunda, voy a subir las 2 juntas, y después cuando me envíes el PPT, se lo envío a todos los inscriptos. Perfecto. Y después Mónica dice, el mail que dijo que había enviado no me llegó. ¿Cuál no te llegó, Mónica? Mónica. Buen día, una consulta. Buen día. ¿En dónde? Porque a mí tampoco me llegó el mail. Una compañera me pasó el link para poder entrar, por eso entré tarde. ¿En dónde envían el link para volver a entrar? Porque yo hoy recién aparte me sumé. ¿Vos te habías inscrito, Mónica? Sí. El, No, yo soy Beatriz. Perdón, Beatriz. ¿Vos te habías Sí. inscrito? Yo ayer, alrededor de las 16 horas más o menos, 17, envié los mails a todos los inscriptos. Muchas veces lo que pasa es que al enviar tantos mails te llegan como spam. Fíjate si te llegó como spam. No, hoy me fijé y no tenía nada. Igual yo hoy me anoté. Ah, perfecto, perfecto. Puede ser que no hayas... no me haya llegado tu mail, entonces no te lo envié. Puede ser eso también. Pero Sí. a todos los inscriptos yo les envío el mail
Si no le llegan en la casilla, le llega como spam, pero a todos les va a llegar. A veces pasa eso, o lo que puede pasar, que también es que cuando completan el formulario, tipean mal su correo, y eso genera inevitablemente que nunca les llegue el link de inscripción. Eso Claro. también a la hora de la inscripción tienen que tener cuidado, porque muchas veces me llegan que me rebotan los correos que en la inscripción, por eso, nada, si a alguno no le llega, y envíen la inscripción nuevamente al formulario, que yo la reviso siempre para supongamos hubo nuevos inscriptos de la semana anterior y yo se los envié. Puede ser que hoy te hayas inscrito o ayer a la última hora y yo no lo haya visto. Ahí compartí, para los que están preguntando, la ficha que compartí la semana pasada que tiene que ver con lectura comprensiva, ¿sí? Es una fichita bastante dinámica y que tiene cuestiones bastante teóricas también, pero en principio la idea es que ustedes comprendan un poco más a qué vamos cuando decimos trabajar y llegar a una lectura comprensiva para después poder consolidar bien lo que es el estudio, ¿sí? de un texto, de una materia, de toda una bibliografía. Sí, ahora Néstor, si podés tomarlo para, dicen los compañeros que no lo pueden copiar al link Sí, desde lo ahí. que voy a hacer, si querés, Yamila, le envías este Power a Sami, o ahora le pido tu número a Sami, y me lo envías Sí, a sí. mí, y yo lo envío por mail el Power. Perfecto, bárbaro. Dale, hacemos así. Dale. Bueno, gracias a todos los que participaron hoy también, a los que se sumaron hoy, a los que nos siguen desde la semana pasada. Vamos a tener, como ya les dije, seguramente por lo menos 2 encuentros más, eso seguro. Gracias Vanessa, gracias Mónica, a todos los que están agradeciendo por este encuentro. Nos encontramos la semana que viene a través del link que les envíe Néstor por mail. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Gracias, Yamila, Adriana. nuevamente. Que tengan buen día a todos y buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Buen fin de. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.